Según dice su propio himno, los participantes de la Champions League son los mejores equipos del principal evento deportivo, donde se reúnen los maestros y los campeones. Tal vez por eso remontar una serie en la fase de playoff es una tarea más que complicada, estableciendo que para que exista una remontada se debe haber perdido por al menos 2 goles en el partido de ida. Por lo tanto, sin tener en cuenta las fases previas de clasificación, las desventajas en un solo partido, ni tampoco el 0-3 en contra que levantó Liverpool contra Milan en la final, repasamos todas las remontadas en la historia de la Champions League en las que se dio vuelta a una serie, donde quien terminó avanzando de fase perdió por lo menos por 2 goles de diferencia el primer partido. Y vos date vuelta para cambiarte y ponerte la camiseta comprada en FYY Game, la tienda deportiva online donde además podés encontrar todo tipo de ropa deportiva y botines de fútbol. Remonta tu economía aprovechando el 5% de descuento con el código que está en la descripción. Envíos a todo el mundo. Si bien la denominada Champions League, como la conocemos hoy en día, debutó en la década del 90, hubo que esperar hasta el año 2000 para ver la primera remontada de 2 goles. Estuvo a cargo del Barcelona cuando todavía no conocía a Messi, contra el Chelsea cuando todavía no conocía el lavado de dinero. Fue por los octavos de final donde en la ida los ingleses se pusieron en ventaja con un gol de Gianfranco Zola de tiro libre y un doblete del noruego Tore André Flo, pero en el complemento Luis Figo descontó para los catalanes fijando el resultado final de Chelsea 3, Barcelona 1. En la vuelta disputada en el Camp Nou, al local le alcanzaba con una victoria por 2-0 para clasificar, resultado que llegó en el primer tiempo con los goles de Rivaldo y Figo. Sin embargo, Flo logró el descuento cagada de Hesp mediante, y Dani cerca del final con el 3-1 para los de Van Gaal llevó el partido a la prórroga. En ese tiempo extra, Rivaldo de penal y luego Kluivert convirtieron 2 goles para el equipo culé, que con el triunfo por 5-1 revirtió la desventaja inicial de 2 goles. También una ventaja de 2 goles había sacado en la ida el Real Madrid ante Mónaco, en la edición del 2003-2004, cuando luego de arrancar perdiendo dio vuelta el encuentro en el segundo tiempo con goles de Iván Helguera, Zidane, Figo luego de fallar un penal y Ronaldo, los cuales prácticamente liquidaban la serie. Pero el descuento de Morientes sobre el final trajo algo de incertidumbre y en definitiva los monegascos debían remontar una derrota por 4-2. Pero para hacerla más complicada, en la revancha el equipo español comenzó ganando con un gol de Raúl. Sin embargo, el local dio el batacazo con un tanto de Fernando Morientes y 2 de Ludovic Juli para pasar a ganar 3-1, el segundo de taco tras un remate de Ibarra, avanzando a las semifinales gracias al plus de los goles convertidos de visitante. En esa misma copa e instancia, Deportivo La Coruña logró una de las más épicas remontadas nada menos que ante el Milan, equipo que había ganado el partido de ida luego de ir perdiendo por un gol de Pandiani, dándolo vuelta gracias a 2 goles de Kaká, uno de Shevchenko y otro de Andrea Pirlo de tiro libre para golear 4-1. Por lo cual en el encuentro disputado en Riazor, el local debía ganar al menos 3-0 para avanzar. Esos 3 goles llegaron en la primera etapa con gritos de Walter Pandiani, Juan Carlos Valerón y Albert Luque. Y para asegurar la bocha en el complemento, Fran marcó la cuarta y definitiva conquista para el Super Depor, que ganó 4-0 y remontó aquella desventaja de 3 goles. Pasaron 8 años para ver la siguiente remontada, en este caso de 2 goles, protagonizada por el futuro campeón Chelsea. El damnificado fue Napoli, que luego de ir perdiendo por un gol de Juan Mata dio vuelta al resultado con 2 goles del Pocho Lavezzi y uno del matador Cavani llevándose el partido de ida por 3-1. En la revancha los goles de Drogba y John Terry le alcanzaban a los de Londres para clasificar, pero Inler descontó para los italianos, por lo cual el festejo de penal de Lampard llevó la definición al tiempo suplementario al repetirse el 3-1 de la ida. En la prórroga, el serbio Ivanovic convirtió el cuarto gol para los dueños de casa y de esa manera el Chelsea logró dar vuelta a la serie obteniendo la clasificación a cuartos de final. Un año más tarde, un Milan bastante choto sorprendió al ganar el partido de ida por los octavos de final ante Barcelona por 2-0, con goles de Kevin Prince Boateng y Muntari. De todas maneras, remontar esa diferencia fue una tarea sencilla para el equipo de Messi, que con 2 goles del argentino en la primera etapa ya había igualado la serie.
En el complemento, David Villa la dio vuelta y Jordi Alba le puso el moño a una victoria de 4-0, con la cual los catalanes avanzaron de fase. Algo similar sucedió en la siguiente edición del 2013-2014, cuando Manchester United cayó en el partido de ida de los octavos de final, en Grecia, ante Olympiacos por 2-0, con goles del Chori Domínguez y el costarricense Campbell. Pero darlo vuelta se le hizo fácil al equipo inglés, que de local ganó por 3-0 con un hack trick de Robin Van Persie y pudo seguir con vida en la Champions. En la siguiente instancia, el PSG comenzó a sacar chapa de equipo con pectorales frescos al enfrentarse con Chelsea. En la ida disputada en París, el local ganaba con goles de Lavezzi y David Luiz en contra, ante los ingleses que habían empatado transitoriamente con Hazard. Entonces apareció Javier Pastore en el minuto 93 para obtener un gran resultado de 3-1. En la revancha, el forro de Schürrle abrió la cuenta para los de Londres, aunque de todas maneras todavía clasificaba el PSG. Pero a 3 minutos del final apareció Demba Ba para convertir el 2-0, logrando una agónica remontada y el pase a semifinales gracias al gol marcado como visitante. Después de un año, el Porto de Portugal obtuvo una resonante victoria ante Bayern Múnich por los cuartos de final. Fue por 3-1 con 2 goles de Quaresma y uno de Jackson Martínez, mientras que Thiago Alcántara había descontado para los bávaros. El mismo Thiago rompió el cero en la revancha y, como los alemanes no perdonan nunca, con goles de Boateng, 2 de Lewandowski y otro de Müller, ya ganaban 5-0 en el primer tiempo. Luego descontó Jackson Martínez y Xabi Alonso puso el 6-1 definitivo, con el cual el Bayern se remontó al Porto y abusó de los portugueses. Un club acostumbrado a hacer lo mismo a la hora de remontar es el Real Madrid, que en la edición 2015-2016 cayó en la ida por los cuartos de final ante Wolfsburgo de Alemania por 2-0, con tantos de Ricardo Rodríguez y un tal Arnold que oyó el grito de gol de su gente. Dar vuelta a ese resultado era una papita para el merengue, que contaba con Mr. Champions al palo, o sea Cristiano Ronaldo, quien con un triplete personal se encargó de despachar al conjunto alemán en una copa que terminaría levantando meses más tarde. Y un año más tarde el PSG se consolidó definitivamente como el PSG al dilapidar una ventaja de 4 goles obtenida ante el Barcelona por los octavos de final, gracias a las dianas de Angelito Di María en 2 oportunidades, Julian Draxler y Edinson Cavani. Las chances de remontar en la revancha se repartían en un 1% de posibilidades y 99% fe, y comenzó a ser posible gracias al gol de entrada de Luis Suárez. Kurzawa en contra achicó la distancia y Messi de penal dejó al Barça a tiro de lasaña, pero el descuento de Cavani silenció al Camp Nou, ya que el dueño de casa ahora necesitaba convertir 3 goles más para clasificar. Neymar de tiro libre marcó el 4-1 en el minuto 88, y si bien el local recibió una manito arbitral, a los parisinos se les congeló el pecho, ya que nuevamente el brasileño de penal marcó el 5-1 en el minuto 93, y Sergi Roberto en la última jugada del partido convirtió el histórico 6-1, con el cual el Barcelona logró la remontada más grande jamás vista por Champions League. Semejantes emociones vividas aquel día hicieron que pase desapercibida la también pecheada del Manchester City una semana después ante el Mónaco. En la ida los ingleses ganaron por 5-3 con goles de Sterling, 2 del Kun Agüero, Stones y Sané, dando vuelta a un partido que ganaba el visitante con 2 tantos de Falcao y 1 de Mbappé. Todo hacía prever una tranquila clasificación del equipo de Pep, la cual a duras penas estaba consiguiendo en el Principado gracias al gol de Sané, a pesar de ir perdiendo por 2-1 ante el local por obra de la Tortuga Ninja y Fabinho. Entonces Bakayoko transformó la victoria parcial en remontada al convertir el 6-6 en el resultado global, que le dio la clasificación a los monegascos gracias a los goles como visitante. Al año siguiente de su gran hazaña, el Barcelona inexplicablemente también iniciaría su era pecheadora en la edición 2017-2018. Allí en los cuartos de final le esperaba un cruce accesible ante la Roma de Italia, lo cual se estaba demostrando en la ida disputada en España con los goles de De Rossi y Manolas en contra, más el de Piqué a favor.
Edin Dzeko mojó para los visitantes, pero inmediatamente Lucho Suárez amplió la ventaja a 3 tantos, marcando el 4-1 final. Lo que nadie se imaginaba era que los romanos iban a poder remontar esa diferencia, pero Dzeko en la revancha de arranque comenzó a hacer lo posible. Daniele De Rossi le puso los huevos en la garganta al Barça con el 2-0 de penal, y Manolas se convirtió en héroe cuando de cabeza puso el 3-0 que le permitió clasificar al local, con un resultado global de 4-4 por aquel solitario gol conseguido de visitante. La Copa del 2018-2019 fue la edición de las remontadas y donde el PSG pasó a otro nivel, luego de que el equipo francés en primer lugar venza en Old Trafford al United por 2-0, con goles de Kimpembe y Mbappé. Por la endeblez del equipo inglés, nadie esperaba que podría lograr la primera remontada como visitante en la historia de una desventaja de 2 goles, pero el frío parisino todo lo puede. Lukaku abrió el marcador de arranque para los Diablos Rojos, pero Bernat igualó rápido para el PSG. Nuevamente el delantero belga convirtió para la visita y con el tiempo cumplido una mano detectada por el VAR posibilitó que Rashford de penal en el minuto 93 ponga el 3-1, decretando la clasificación del Manchester. Además, en la misma fase de octavos de final, Atlético de Madrid derrotó en la ida a Juventus por 2-0, con sendos goles uruguayos de Jiménez y Godín, lo cual llevó a Simeone a agarrarse bien los huevos en señal del gran tamaño de los cuales portaba. Pero todavía quedaba la revancha en Turín y la vecchia señora contaba con Cristiano Ronaldo, que con un triplete personal dio vuelta a la serie a falta de 5 minutos para el final, dándole salida al equipo del Cholo gracias a la victoria de 3-0. Y lo que sucedió con Liverpool en la semifinal se ubica como una de las más grandes remontadas de la historia, al unísono con una pecheada legendaria del Barcelona. En la ida los catalanes ganaron 3-0 con goles de Suárez, Messi y otro del 10 con un espectacular tiro libre, por lo cual al no recibir goles como local el Barça prácticamente abrochaba su pase a la final, pero en Anfield el equipo inglés lo pasó por encima y antes de la hora de juego ya había igualado las cosas por los goles de Origi y Wijnaldum, que marcó por duplicado. Y a 10 minutos de ir a la prórroga con la defensa visitante completamente en bolas, Liverpool apuró un tiro de esquina para que aparezca nuevamente Origi y convierta el histórico 4-0 con el cual los ingleses se remontaron a los catalanes y luego serían campeones. Todo se inicia en el partido de ida, cuando le cantan y le gritan. Deleznable. Pues hizo poco. Vamos a verlo, hombre. A Cristiano no le gustó el gesto del Cholo. Los que le conocen dicen que eso le espoleó, le cabreó. Y Gallego ayer ofreció 2 imágenes. Bueno, ayer lo que contamos aquí sabía es dónde que iba. este gesto en esta imagen no se ve a quién se está realizando, pero con esta toma posterior se ve claramente que lo está realizando a la grada donde estaban Eso es una provocación. los aficionados del Atlético de Madrid. Que reaccionaron como Gallego. Bueno, pues acaba de hacer el gesto y fíjate todo lo que empieza a caer desde esa zona. Caen mecheros, llegan a caer trozos. Yo creo que son trozos de asientos, son trozos de plástico, pero con la potencia con la que caen, eso te da en la cabeza y te hace una brecha, ¿eh?